El Centro de Estudios Públicos, CEP, entregó hoy los resultados de su encuesta de junio-julio 2024. Y según el sondeo, Evelyn Matei, Michelle Bachelet y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, son los políticos mejor evaluados por la ciudadanía. Respecto al gobierno, la aprobación al presidente Gabriel Boric registró un 27% y la desaprobación al gobierno alcanzó el 61%. Fue a fines del 2013 cuando Michelle Bachelet y Evelyn Matei fueron las protagonistas de una segunda vuelta presidencial. Más de una década ha pasado y sus nombres siguen vigentes. Según la encuesta CEP revelada este martes, son los rostros con mejor valoración positiva. Lo que estamos viendo en la encuesta CEP es que hay una muy alta valoración hacia las figuras locales. Lo otro se verá el próximo año. Yo solamente quiero agradecer con mucho cariño, con alegría. Que la presidenta, por cierto, tiene mucho más cariño en Chile que Evelyn Matei. La alcaldesa de Providencia y probable carta presidencial de la UDI lidera el sondeo con un 47% de evaluación positiva versus un 25% de evaluación negativa. Le sigue la expresidenta, quien ha mantenido una activa agenda, aunque ha dicho en varias oportunidades que no volverá a competir por la moneda. Bachelet registró un 45% de imagen positiva y un 24% de evaluación negativa. Un podio que completa el alcalde de Maipú y militante del Frente Amplio Tomás Bodanovich, seguido de cerca por el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. La verdad es que personalmente nunca le he dado mucha importancia a la encuesta, pero de todas formas yo creo que siempre es una buena noticia que se reconozca el tipo de trabajo que estamos haciendo y yo creo que la evaluación responde a eso. Muy felices con la evaluación positiva que nos da la ciudadanía. Hemos priorizado sus dolores como la desigualdad, los temas de inseguridad y también de crisis climática. Pero si seguimos mirando los resultados, en quinto lugar aparece un ministro de gobierno, el jefe de las finanzas, Mario Marcel, con un 37% de valoración positiva y un 32% de evaluación negativa. En el sexto lugar, una figura que ya anunció su intención de postular a la moneda, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, con un 36% de valoración positiva y un 35% de evaluación negativa. Siempre es bueno aparecer en una encuesta con una alta valoración positiva, pero hasta ahí. Las encuestas son solo una fotografía de la realidad, no significan nada. Cautela por ahora de las figuras políticas, pero también de parte de los analistas. Esos datos que muestra la encuesta del Centro de Estudios Públicos son una fotografía, entendiendo que aún faltan 12 meses para la primaria presidencial o 15 para la elección presidencial, y eso en política es mucho tiempo. 15 meses para las presidenciales y 19 para el término de la administración de Gabriel Boric, que en la misma encuesta CEP registró un 27% de aprobación y un 61% de desaprobación. Vamos a revisar ahora una tendencia que es preocupante y que tiene que ver con cómo se ha masificado el uso de los scooters, pero que al mismo tiempo esto ha significado que aumenten los accidentes que los involucran. En el año 2023 se contabilizaron más de 500 accidentes, uno de ellos incluso dejó 2 víctimas fatales. En los últimos años, las calles de Santiago se han repletado de nuevos medios de transporte, alternativas más económicas que permiten esquivar las horas de mayor congestión vehicular. Uno de ellos, los scooters. Este scooter es nuevo, lo estoy recién probando, pero siempre he tenido scooter y por lo general yo los cargo en la noche, igual que un teléfono celular. ¿Y tú generalmente andas por la vereda, por la ciclovía? Ciclovía cuando haya, porque es más fácil, más cómodo, pero si no, vereda. Según la normativa vigente, los conductores de scooter deben transitar por las ciclovías al ser considerados como ciclos. El problema es que no todas las comunas cuentan con esa infraestructura vial, carencia que puede incidir en numerosos accidentes. Dentro de las causas de los siniestros, lamentablemente siempre está la imprudencia del conductor del vehículo, pero también hay otras cosas que entran en juego como las velocidades. Este medio de transporte está autorizado a transitar a máximo 25 kilómetros por hora. La ley de convivencia vial indica que en caso de no haber ciclovías, se debe usar el lado derecho de la calzada. Si las condiciones no son las óptimas, los conductores pueden subir a la vereda. Yo creo que en este barrio hay buena ciclovía. Lo único problema es que a veces se cortan. Y realmente vas por la ciclovía y tienes que pasar a la calle obligadamente o a la vereda porque la ciclovía no sigue. Yo prefiero subirme a la vereda y ser bajo la velocidad, soy más respetuoso con los peatones. Y además a esa velocidad, si atropellan a alguien,
el golpe es fuerte igual. Pero lamentablemente esa precaución no la tienen todos. En 2023 la Asociación Chilena de Seguridad contabilizó más de 500 accidentes con scooters a nivel nacional. La CONACET, por su parte, registra 98 siniestros. Uno de ellos terminó con 2 víctimas fatales. El principal problema, creo yo, es la falta de infraestructura para estos vehículos. Si tuviéramos ciclovías abundantes que permiten llegar a todos lados, no tendríamos problemas para cogerlos y acomodarlos en la ciudad. Algo que también piden quienes diariamente usan este método para movilizarse por las calles de Santiago. Rutas que para ellos presentan más de un obstáculo. En la calle la gente no le gusta y te echa, no sé, la tremenda choría en la calle. Si te subes a la vereda en esa calle, la gente tampoco le gusta. Entonces, cuando no hay una ciclovía, no eres bienvenido. Difícil panorama para estos conductores, pero también para los peatones que deben esquivar los scooters, vehículos con los que a falta de infraestructura deben compartir el mismo espacio. La clave está en respetar la normativa y que todos los usuarios se acostumbren a convivir en la vía pública. La siguiente es una denuncia de una galería de arte que dice haber sido sancionada de manera arbitraria por la Dirección del Trabajo. Los multaron con 8 millones de pesos por no haber mostrado documentación en una fiscalización. Pago de cotizaciones, nómina de los trabajadores y reglamento interno que los representantes de la galería dicen que no tienen porque no poseen trabajadores a cargo. En esta galería, ubicada dentro del Persa Víctor Manuel, en el barrio Franklin, dicen estar impactados por lo que consideran una insólita multa. La Dirección del Trabajo les está cursando una sanción por 8 millones de pesos por incumplir con la documentación de empleados y el reglamento interno. El problema, dicen aquí, es que ellos no poseen trabajadores. La Dirección del Trabajo envía un correo que nos pedían el libro de asistencia, el pago de cotizaciones y previsiones y además el reglamento interno, pero sin embargo la Curtiembre S.p.A. no tiene trabajadores desde diciembre del año pasado. Correo que en esta galería aseguran no dieron a tiempo y en el que daba como plazo máximo de respuesta 2 días hábiles, por lo que luego de 7 días fueron notificados de aquella multa. Entonces, más allá que nosotros no respondimos el correo, hoy día tenemos una multa de 8 millones de pesos que no entendemos por qué y lo encontramos absolutamente injusto. Consultamos sobre esta denuncia a la Dirección del Trabajo, desde donde señalaron que la multa fue cursada en virtud que el empleador no exhibió los documentos requeridos para llevar a cabo la fiscalización. El empleador solicitó la sustitución de multa por capacitación, pero no dio cumplimiento en forma y contenido. ¿Pero qué se puede hacer ante este tipo de multas? La vía administrativa, que se llama reconsideración y que la hace ante la propia Dirección General del Trabajo, ¿ya? Para que ese mismo organismo determine si reconsidera o no la multa. Pero también tiene la vía judicial y para eso puede ir a los tribunales ordinarios del trabajo y hacer un reclamo de la aplicación de la multa. Allí podrían presentar los documentos que acrediten que no incurrieron, según ellos, en el incumplimiento de la normativa y, por lo tanto, la multa no sería aplicable si es que así se determinara.